Bien, buenas tardes. Quiero agradecer primeramente la invitación del sexto grado de la Escuela 12 de Octubre de la señorita Leonor Noemí Saavedra, que me han invitado a participar de esta ocasión especial que se conmemora el Día del Escritor Salteño. Así que quiero agradecer infinitamente de que ustedes me estén invitando a participar en esta oportunidad. Bien, voy a responder algunas preguntas que se hicieron los niños de la escuela o que me hicieron los niños de la escuela de este grado, eh, que tienen que ver, digamos, con mi, mi historia personal y también la escritura. ¿Dónde nací? Es la primera pregunta. Bueno, yo no soy salteño, aunque ya me considero salteño porque hace más de 19 años que vivo acá. Nací en Tucumán, en un pueblito muy chiquito que se llama Alto Verde, al sur de la ciudad de Tucumán. ¿Qué me inspiró a ser escritor? Y me inspiró a ser escritor el deseo de saber más. Y sin querer ese deseo de saber más me llevó a la escritura, porque yo deseaba conocer muchas palabras para poder expresarme y decir las cosas que sentía o que veía y me imaginaba. Y eso me llevó, digamos, a saber que para aprender mucho hay que leer mucho y sobre todo un libro que se llama El Diccionario, conocer palabras. Así que mi desafío cada día era buscar una palabra en el diccionario para aprenderme su significado. Y y después de aprender muchas palabras, eh, creo que eso fue lo que me impulsó a poder después escribir, porque la lectura viene de la mano con la escritura. Eh, ¿A qué edad comencé a escribir? Y yo creo que entre los 10 y los 12 años empecé a escribir y a guardar cosas, o sea, no las publicaba, solamente las guardaba. Eh, en papel, obviamente, porque en aquella época no existían los celulares, no existían eh, la tecnología, no existía la computadora, apenas teníamos televisor, así que yo escribía en papel y guardaba. Eh, si me sentía inspirado por otro escritor, y fueron muchas las influencias, ya cuando fui más jovencito, empecé a tener la influencia de los escritores clásicos, pero Richard Bach, por ejemplo, Pablo Neruda, eh, Víctor Hugo y algunos otros escritores clásicos, digamos. En ese tiempo para mí era muy difícil acceder a la literatura, así que lo que yo leía era lo que aparecía en la escuela, ¿sí? Y Oliverio Girondo, que son escritores, digamos, europeos y muy pocos escritores de acá. Eso sí, lo que digo yo, que me faltó muchas lecturas de Argentina, de mi tierra. Entonces leía lo que caía en mis manos en la escuela porque cuando yo era chico era muy pobre y no tenía para comprar libros. Después me inspiró, digamos, otros escritores contemporáneos cuando ya fui muy más grande, leer a otros escritores, algunos salteños como Mario Flores, como por ejemplo Fabio Martínez, me inspiró también eh, a querer dominar mejor la escritura y poder seguir escribiendo cosas que a la gente le interese y le guste y le provoque placer, porque la lectura tiene que ver con eso. Si alguien lee algo y no le produce nada, no está cumpliendo su función la literatura. Eh, Bien, ¿de dónde sacamos la inspiración los escritores? Es la otra pregunta que me hicieron. Yo, yo no saco la inspiración de cualquier lugar, sino que saco la inspiración de mi imaginación, de los hechos cotidianos, lo que yo veo en mi ciudad, en mi casa,
en las situaciones que me toca vivir a diario, ahí encuentro la inspiración. ¿Qué género me atrae mucho y, y por cuál me inclinaría? En realidad muy variado, o sea, yo leo mucho y de todo un poco, pero para escribir me siento más cómodo escribiendo poesía. Pero leo mucha narrativa, me gusta leer mucha narrativa. Escribo poca narrativa, o sea, cuentos y novelas escribo poco, pero la poesía sí, la poesía me gusta mucho. Eh, ¿Por qué los chicos no leen de este tiempo? Es una pregunta. Y yo creo que los chicos sí leen, nada más que leen muchas cosas en el celular, muchas cosas en otros soportes y no se acercan al libro. Yo creo que sí, los chicos sí leen. Leen mensajes de textos, leen memes, leen historietas, leen chistes, pero no leen literatura. Y quizás porque eh, creo que la lectura se ve como algo aburrido y en realidad es algo maravilloso y muy divertido. Si uno encuentra una buena historia, la historia lo atrapa y uno puede imaginar mundos posibles. Y yo creo que el hecho de leer te hace que la cabeza sea como más grande, o sea, puedes imaginar más cosas. eh, y también porque los chicos tienen que elegir lo que quieren leer, no tan solo lo que la escuela da para leer, sino que los chicos deben encontrarse con el libro y tener oportunidades de encontrar libros que les guste. Porque, por ejemplo, vieron que hay muchos chicos que leyeron Harry Potter, El Señor de los Anillos, que son literaturas que a ellos les gustó y que estaban más cercana a los intereses de los jóvenes. Quizás si la literatura está cercana a los intereses que tienen los niños y niñas, y los jóvenes de nuestra época, quizás los jóvenes se acercarían más a la lectura. Pero justamente tienen que vencer ese obstáculo o vencer ese prejuicio que dice que leer es aburrido. Y leer no es aburrido, leer es súper emocionante y atrapante cuando las historias son buenas. Eh, para escribir un libro es necesario investigar. Mm, Quizás sí, sí depende de lo que vayas a escribir. Si voy a escribir algo de una época en particular, tengo que investigar cómo era la época, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo estoy escribiendo una novela o escribí una novela que está a punto de ser publicada, que el escenario de esa novela fue el año 2001, cuando en Mosconi había cortes de ruta, problemas con la gendarmería y todo eso. Entonces tuve que averiguar, digamos, algunas cositas de qué pasaba en la época, ¿sí? Cómo sentía la gente, qué es lo que le pasaba a la gente en esa época, qué ocurría. Pero no es necesario a veces. Hay otras historias que no necesitan de la investigación, sino simplemente de la creación de un mundo posible, porque la literatura es eso, es imaginar y crear un mundo posible. En ¿Cuántos libros escribí? Y este es mi tercer libro. Artilugio, que es el último libro, viene después de otro libro que se llamaba Amuleto, que tiene poesía y tiene micro relatos que son historias cortitas. Y antes de Amuleto está Desborde. O sea que tengo tres libros de mi autoría. Luego una recopilación de leyendas que se llama Sigamos contándonos, que son leyendas que son o relatos que están desde Salvador Massa a no, perdón, de Aguaray a Salvador Massa. Son relatos o historias que se cuentan en esa zona y que también se las escucha acá en Tartagal, como por ejemplo la leyenda del río Caraparí, la Llorona, el Ucumar y otras historias así. Eh, y una novela que está a punto de publicarse. Y también hay una novela que está en Wattpad, que ustedes si entran
a esa plataforma, que es una plataforma de lectura de jóvenes. Wattpad tiene historias muy bonitas y ahí está mi novela que se llama Atilio, que es una novela digital, que está escrita para ser leída en celulares, para ser leída en tablets, para ser leídas en computadoras, ¿sí? En iPad, en los aparatos electrónicos, pero no está publicada en formato papel todavía. ¿Dónde se pueden encontrar mis libros para leer? Bueno, se puede escribirme un mensaje a mi Facebook, a mi cuenta privada, un mensaje, yo figuro como José Antonio Juárez Cabrera, eh, y si sus papás tienen cuenta, por ahí pueden mandarme un mensaje por privado pidiendo el libro. Eh, o en la librería Tomasín, o en la revistería Páez, o en la librería Pitágoras, que son los lugares que distribuyen, y Paperclip, que distribuyen mi literatura o mis escritos acá en la zona de Tartagal. Después en otras provincias también están. También si se comunican conmigo pueden tener la versión digital, también pueden comprar los libros en versión digital. Eh, Publicar un libro cuesta mucho, dice la última pregunta. Y no es una tarea fácil. Uno tiene que pensarlo al libro. Tiene que escribir la historia o escribir las poesías que van a formar parte de un libro. Y luego empieza todo un trámite. Hay que contactarse con una editorial. La editorial ve si le interesa lo que uno escribe, si está lindo, si estéticamente, si produce belleza, si la gente se va a sentir atraída por lo que uno escribe. Y una vez que la editorial decide que sí, que el material es bueno, recién se publica. Pero como todo trabajo artístico requiere dinero. Y una publicación cuesta mucho dinero. Y entonces hay varias estrategias para poder llegar a cubrir lo que cuesta un libro. Por ejemplo, la editorial con la que yo trabajo hace una preventa de mis libros. ¿Qué quiere decir esto? Primero sacan una tapa, hacen la tapa del libro y esa tapa se publica en todas las redes sociales. Eh, y entonces se lanza una preventa. La gente encarga el libro, lo paga antes que viene el libro en físico, y una vez que la gente paga un volumen o una cantidad de libros, se reúne una cantidad o se vende una cantidad de libros, la editorial manda esos libros para ser entregados y también manda algunos otros para que sean colocados en las librerías y en los lugares de venta. Es todo un trayecto. Otra gente participa en concursos y cuando gana el concurso el premio a veces es la publicación de ese libro. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Muchísimas gracias. Lean, acérquense a la lectura. Pueden llegar a ser personas muy sabias y pueden escribir muy bien. Todos tenemos el potencial de escribir historias y ser leídos por otras personas, porque el sentimiento ese de saber que somos leídos por otras personas y aún personas que no nos conocen y que después nos manden un mensaje o digan tal escritor me gusta porque escribe de una forma linda o porque su escritura me produce cosas. Yo creo que la poesía y las narraciones y las historias de ficción nos alegran la vida. Y acérquense a los libros. Los libros hay que solamente buscar qué nos gusta. Hay historias de terror, historias de románticas, historias apasionantes, hay historias de ciencia ficción, hay historias de mucha realidad, de eh, un realismo mágico o un realismo que muy crudo, o sea, presenta la realidad como la vemos, tal y cual como la vemos, y hay diferentes estilos. Ustedes pueden indagar y buscar el género que más les guste. Yo les aseguro que esto va a hacer de ustedes personas con otra cabeza, con otra mentalidad y con mucho disfrute, porque no hay nada mejor que ejercitar la imaginación. Gracias por este tiempo y espero que la entrevista les guste mucho.